Bueno, vamos a comenzar hablando de lo que es la anatomía del oído, una estructura muy importante encargada tanto de la audición como también del equilibrio del cuerpo humano. Tengan en cuenta que el oído va a ser una estructura que va a estar conformada por tres partes, desde afuera hacia adentro. Hagamos de cuenta que estamos mirando esta imagen de frente, es decir, estamos viendo a una persona de frente y tenemos esto que es la oreja, o sea, esto es lateral y esto es medial. Y vamos a tener en primer lugar al oído externo, que es esto que estoy seleccionando con el cursor. Ese oído externo va a estar conectado con esto que estoy seleccionando ahora, que es el oído medio. Y finalmente este oído medio está conectado hacia adentro con el oído interno, que es lo que estoy seleccionando. Vamos a comenzar hablando de lo que es el oído externo. El oído externo va a estar compuesto por dos partes principales. Esto que va a ser el pabellón auricular o la oreja, el orificio auditivo externo que conecta al pabellón auricular con esto que está acá, que es el canal auditivo o conducto auditivo externo. Entonces, el oído externo se extiende desde el pabellón auricular hasta el conducto auditivo externo que finaliza a nivel de este punto de separación que va a ser la membrana timpánica. Es decir, la membrana timpánica es la que permite separar a lo que es el oído externo del oído medio, que es este que está aquí por dentro. Entonces, en esta visión de frente tenemos de adentro, perdón, de afuera hacia adentro, al pabellón auricular, al orificio auditivo externo y al conducto auditivo externo. En primer lugar, vamos a comenzar viendo esta visión lateral del pabellón auricular, que es la parte visible del oído externo, y vamos a ver que el pabellón auricular va a ser una estructura que presenta cartílago y ese cartílago, tal como lo están observando, es plegado. Y estos pliegues son muy importantes porque le dan a la oreja esta forma o esta disposición particular, la cual obviamente tiene sus razones y es porque esta disposición, esta forma y estos cartílagos plegados son los que permiten que cuando el sonido se dirige hacia la oreja, en la oreja sea redirigido hacia la estructura que está en el fondo de donde tengo apoyado el cursor, que es el orificio auditivo externo, para llegar finalmente desde este orificio auditivo externo hacia el canal auditivo o el conducto auditivo externo. Entonces, la oreja va a ser una estructura formada por cartílago plegado que va a estar cubierto por piel. Ese cartílago plegado va a formar diversas estructuras anatómicas. Por ejemplo, aquí de atrás hacia adelante sale la raíz del hélix, originando al hélix que primero asciende, después se va hacia posterior y hacia arriba, después hacia abajo y hacia atrás, y después va descendiendo rodeando a la oreja. Si nos vamos un poquito más hacia la parte interna, vamos a ver esta fosa, esta parte oscurita que se conoce con el nombre de fosa escafoidea. Si nos vamos más hacia medial o más hacia la profundidad todavía, nos encontramos con esta saliencia que va a ser el antihélix. Este antihélix va a estar opuesto a lo que es el hélix y va a tener una raíz superior y una raíz inferior que permiten delimitar esta fosa que se conoce con el nombre de fosa triangular. Si nos vamos más internamente de lo que es el antihélix, nos encontramos con esta fosa que va a ser la concha auricular, que como podemos ver está rodeando a esto que es la raíz del hélix, y además en su profundidad, acá en la profundidad donde estoy señalando, va a estar el orificio auditivo externo para comunicarse con el conducto auditivo externo. Y del conducto auditivo externo, del orificio auditivo externo hacia adelante y hacia afuera, tenemos esta saliencia cartilaginosa que es el trago. En oposición a ella va a estar otra saliencia que es el antitrago, y acá entre ellas una escotadura, que es la escotadura intertrágica o intertrago. Y por debajo, la parte inferior de la oreja, que va a ser el lóbulo de la oreja. Eso respecto al pabellón auricular. Entonces tenemos afuera el pabellón auricular, que por medio del orificio auditivo externo se conecta con el canal auditivo o con el conducto auditivo externo, se llama también. El conducto auditivo externo va a ser esta estructura que estoy señalando, que te caracteriza porque se extiende desde el pabellón auricular hasta la membrana timpánica, aproximadamente tiene 2,5 centímetros de longitud, y se caracteriza porque en el tercio externo va a estar formado por fibrocartílago, pero en los dos tercios internos va a estar rodeado por hueso, y eso lo podemos ver perfectamente
justamente en esta siguiente diapositiva cómo acá hay fibrocartílago y acá va a haber, digamos, la formación va a estar dada por el hueso que va a ser del hueso temporal, por ejemplo, la porción timpánica del temporal. Por otra parte, hay que tener en cuenta que el tercio externo que tenía fibrocartílago, además tiene folículos pilosos, es decir, pelos, y va a tener dos tipos de glándula. Va a presentar a las glándulas sebáceas que producen sebo, ese sebo va a ser precursor de la cera. ¿Por qué? Porque ese sebo, después por medio de las glándulas con forma de ovillo, va a ser pigmentado y se va a convertir en cera, es decir, las glándulas en forma de ovillo van a convertir al sebo en cera y van a formar claramente cera, que es muy importante porque lo que hace es proteger toda la parte interna del oído. Ustedes imagínense que si ingresa partículas por este orificio auditivo externo, si no habría cera, pasaría y podría hacer daño a nivel de la parte media e interna del oído. Pero gracias a la cera queda retenida a este nivel y entonces eh, queda protegido la parte interna del oído. Por otra parte, vamos a hablar un poquito de lo que son las relaciones del conducto auditivo externo. En este caso estamos viéndolo de frente, en este caso lo estamos viendo de costado. En esta imagen vamos a ver cómo hacia arriba se relaciona con la fosa craneal media, cómo hacia abajo se relaciona con la parótida, cómo hacia medial se relaciona con la membrana timpánica y con el oído medio, y cómo hacia afuera con el pabellón auricular. Mientras que en esta imagen podemos ver cómo hacia adelante está relacionado con la membrana timpánica y cómo hacia atrás está relacionado con la apófisis mastoides.